Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, Ángel Mármol con ustedes en Estudios de la Biblia. Me acompaña el hermano David Helio. En el día de hoy seguimos en nuestro episodio número 44, hablando sobre el origen de los sacerdotes en la parte número 5. Adelante, David. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los radioescuchas en esta tarde. La verdad es que el hecho de tener un sumo sacerdote como Jesús es importantísimo. Un libro de la Biblia se dedica, casi todo el libro, en una forma u otra, de hablar del sacerdocio de Jesús. El hecho de que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como hemos visto, Melquisedec se introduce en el libro de Génesis. No se habla mucho de él en la Biblia, pero sí sabemos que es muy importante que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Comenzando en capítulo 4, se habla de Jesús como el gran sumo sacerdote. En capítulo 4 dice que este sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras flaquezas. Y dice entonces que nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Qué importante es tener acceso a Dios, el creador del universo, nuestro Padre Celestial. No hay ninguna relación que sea más importante que poder relacionarnos con nuestro Señor, con nuestro Dios. Jesús es el que hace esto posible siendo sumo sacerdote. En capítulo 5 se habla de que Jesús no se glorificó a sí mismo, sino que Dios lo hizo sacerdote para siempre. Él aprendió la obediencia y llegó a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación, lo más importante de todos los problemas que tenemos, en verdad tenemos uno, como hemos mencionado muchas veces y seguiremos mencionando. El único problema que tenemos es el pecado porque nos separa de Dios. Cristo es la solución. En capítulo 6 vemos que Dios, por un juramento y que no miente, por él tenemos una esperanza firme y segura, el ancla que penetra hasta dentro del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Capítulo 7 de Hebreos sigue hablando del sacerdocio de Jesús, que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico, y por eso también Jesús es mayor, es mejor que cualquier sacerdote del antiguo pacto. Y cambiado ese sacerdocio también era necesario un cambio de ley. Ahora tenemos una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, un mejor pacto. Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. También es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 7 también, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados, exaltado más allá de los cielos. Él hizo un sacrificio una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Él es hecho perfecto para siempre. Todas estas son citas del libro de Hebreos capítulo 7. En Hebreos 8 se habla del punto principal de todos esos capítulos.
que es que tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de Dios. Queremos hablar más de esto hoy. Que no solamente es sacerdote, sino que es rey sentado a la diestra de Dios. Y si estuviera sobre la tierra, no sería sacerdote. No esperamos que Cristo venga a sentarse en un trono en Jerusalén en un futuro, porque no sería sacerdote entonces. Lo importante es que ahora mismo es nuestro sumo sacerdote, ahora mismo nos ofrece salvación, ahora mismo tenemos acceso al Padre, y cuando Él venga por segunda vez, de eso hablaremos, de qué va a pasar en ese tiempo. Es mediador de un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas, y ese pacto viejo está próximo a desaparecer, nos dice a final de Hebreos 8. En Hebreos 9 se empieza hablando del tabernáculo viejo, que era solamente un símbolo para el tiempo presente. Pero Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no es de esta creación. Entró al lugar santísimo una vez para siempre. Ese lugar santísimo es el cielo. Y así es que Jesús, con su muerte, convalidó un nuevo testamento, un nuevo pacto. Sabemos que Él entró en el cielo, limpió el cielo, como se habla en Apocalipsis 12, y habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, apareció por segunda vez. O sea, su sacerdocio tiene que ver con su primera venida al subir al cielo y con su segunda venida cuando entrega todo el Padre, que veremos en el próximo segmento. En Hebreos capítulo 10, dice que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a lo que se acercan. Pero Cristo vino para darnos la perfección, para acercarnos a Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, Cristo vino para quitar lo primero y establecer lo segundo. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo capítulo 2, versículo 3. Salmo capítulo 2, versículo 3, donde la poderosa palabra de Dios nos dice: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Muy interesante lo que las naciones y los pueblos y los reyes y los gobernantes de la tierra quieren hacer contra el Señor y contra su ungido. Recuerde que 2 semanas atrás vimos en el versículo 1 cómo se sublevan las naciones y cómo los pueblos traman cosas vanas. Y después vimos la semana pasada cómo los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y aquí en el versículo 3, lo que ellos están tramando, lo que ellos quieren hacer es romper sus cadenas con Dios. Porque ellos dicen aquí: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que los pueblos, las naciones, los reyes, los gobernantes quieren hacer? Ellos quieren romper toda ligadura con Dios. No quieren estar amarrados con Dios. Quieren romper esas cadenas. Quieren echar de ellos sus cuerdas. Quieren libertad. ¿Pero qué clase de libertad ellos quieren? Ellos quieren todo tipo de libertad, hasta libertad de Dios. Y cuando el ser humano está buscando ese tipo de libertad, en verdad se convierte en libertinaje. Entonces, ¿qué es lo que quieren las naciones, los pueblos, los reyes, los gobernantes? Ellos quieren vivir una vida llena de libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Es hacer lo que es incorrecto. Desenfreno en las obras y en las palabras. Es hacer lo que desee sin tomar en cuenta las leyes de Dios. Abuso de la libertad. Esta palabra se usa para todo aquel que hace impiedad. Y eso es lo que ellos están buscando. No quieren más las leyes de Dios. No quieren más los mandamientos de Dios. No se quieren regir por Dios. Quieren hacer lo que les da la gana. Quieren vivir una vida llena de libertinaje.
No quiere que Dios reine sus mentes y sus corazones. No quiere ningún tipo de dirección, ni siquiera la de Dios. Y eso es un gran peligro, un grave peligro en todo esto. Por esa misma razón, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en su epístola, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, porque esta es la voluntad de Dios, que, haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Qué interesante cómo el apóstol Pedro pone esto inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que hacer el bien. Por medio del bien vamos a enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y vamos a usar esa libertad para hacer la voluntad de Dios. No vamos a usar ningún tipo de pretexto, ninguna excusa para hacer la maldad. Al contrario, vamos a emplear esa libertad que Cristo nos ha dado para hacer el bien como siervos de Dios. Muy interesante. El apóstol Pablo dice algo similar en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Nos dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado que se consuman unos a otros. Y este salmo es bien interesante. Debemos estar con Dios, amarrados, ligados con Dios y con su ungido para seguir echando hacia adelante en el propósito de Dios. Recuerden, Salmo 2, versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. No, tenemos que estar ligados con Dios. Que el Señor nos añada más bendición por medio de su palabra. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una vez más, queridos amigos y hermanos, quiero invitarles siempre a abrir su Biblia para estudiar con nosotros, hacer como dice la Biblia, los hermanos de Berea hacían, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. La invitación, una vez más, a que tengan Biblia a mano, un papel, una nota, una mascota donde tomar notas para seguir pues estos puntos que estamos desarrollando en este día. Seguimos pues con David Helio en el desarrollo del tema sobre el sacerdocio. ¿Cristo es sumo sacerdote? La semana pasada leímos Hebreos capítulo 10, de versículos 12 al 17 al final del programa. Y también 1 Corintios 15. Yo quisiera leer otra vez con calma estos dos pasajes, porque tienen una enseñanza muy importante acerca del sacerdocio de Jesús. Vamos a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda
Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da el testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Vemos aquí una conexión entre el sacerdocio de Jesús, el hecho de que es un rey, el perdón de pecados y el nuevo pacto. Esta conexión es muy importante. Hay personas que quieren separar la obra de Jesús en la cruz de su trabajo como rey en un futuro. El hecho es de que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios. Ahora mismo es nuestro sumo sacerdote. Ahora mismo participamos en un nuevo pacto y tenemos perdón de pecados. Ahora, para entender lo de Jesús estar sentado en el trono de Dios, vamos a leer nuevamente 1 Corintios 15, de versículo 20 hasta el 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas se las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De estos versículos de 1 Corintios 15 queremos hablar en más detalle después de escuchar a nuestro hermano Pablo con proverbios que hacen pensar. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Saludos hermanos, hermanas, amigos, amigas que están conectados con nosotros. Hoy vamos a hablar de los perversos, aquellas personas que andan maquinando el mal contra el prójimo. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6 y en su verso 12 dice: la persona indigna, el hombre malvado, es el que anda con boca perversa. Estuvimos hablando de los labios falsos o los labios mentirosos la semana pasada. Y fíjate que aquí mira y visualiza al perverso con una boca perversa, el hombre malvado, la persona indigna que anda siempre haciendo maldad, y Dios lo visualiza como un perverso. No queremos caer en esa categoría. Perversidad, perverso, siempre tiene una connotación negativa porque practica cosas negativas. Miren en Proverbios 6, verso 13 y el verso 14. El que hace señas con los pies, el que señala con los dedos. Oye, nosotros que a veces bromeando en las escuelas, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, con nuestra familia, estamos haciendo muecas para darle una seña a uno, pero que el otro no lo vea. Dándole una seña a uno para que el otro no se dé cuenta de que estamos en contra de él, haciendo alguna seña y viviendo una vida hipócrita. A veces sí es vacilón, sí es un relajo y claro, se dice inmediatamente, no hay ningún problema, pero cuando son cosas serias, temas familiares, situaciones familiares, y nosotros estamos guiñando el ojo a un familiar, a un amigo, tenga mucho cuidado. Dice aquí que Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada y considera de boca perversa al que hace eso. Miren el verso 14, dice: el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, y el que siembra discordia. Es un atributo que tenemos que cuidar, de no caer en él, de tener perversidad en nuestros corazones, no estar tramando situaciones
negativas, malas contra otros, es un problema del corazón. Es lo que explica el verso 14. El que con perversidad en su corazón, hay que trabajar en el corazón porque es un problema del corazón. Pensando mal y sembrando discordias. Proverbios 11 en su verso 20. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Camino intachable. Y vuelve y toca el corazón. Los de perverso corazón. Miren Proverbios 28 en su verso 6. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es perverso, aunque sea rico. No importa cuánto dinero tú tengas. Estuvimos hablando 2 semanas atrás de la justicia y vimos que el dinero no te hace justo, que hay que aplicar la justicia. El dinero no te salva. Delante del juicio final, el dinero no te va a ayudar, pero la justicia sí. Aquí está hablando de la integridad, ser íntegro, genuino, correcto. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuán rico seas, si eres perverso, delante de la eternidad estás en un gran problema. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, en su verso 2. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Oren. La iglesia debe orar para que dentro de nosotros no haya hombre o mujer con un perverso corazón. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Una vez más, agradecemos su sintonía y les recordamos nuestro número telefónico para contactarnos. Es el 351-209-5388. Adelante, hermano Elio. Leímos 1 Corintios 15, de 20 a 28, el tremendo capítulo de la resurrección. Que Cristo es las primicias de la resurrección, el primero para resucitarse y no morir jamás. Ahora, dice que el fin viene cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea que está reinando ya como sacerdote y como rey, dice en versículo 25 de 1 Corintios 15, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. O sea que Cristo está reinando ahora, está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies, le dio un golpe mortal a Satanás, quitándolo del cielo, cuando murió y venció por su sangre, y ahora va ganando la batalla, pero todavía existe la muerte, pero al fin viene la conquista de la muerte. ¿Y qué va a pasar? Dice que porque toda la cosa la sujetó debajo de sus pies. Dios el Padre sujetó a Jesús todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas que han sido sujetados a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea que Jesús bajó de posición, ascendió al cielo, le dio nombre sobre todo nombre, se sentó a la diestra de Dios como sacerdote y como rey, pero obviamente el Padre no se sometió a él, sino que se sometió al Padre. ¿Hasta cuándo? Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a que le sujetó a él toda la cosa para que Dios sea todo en todo. En otra palabra, Cristo va a reinar hasta el final, hasta el día de la resurrección de buenos y malos, hasta el día de juicio está reinando. Entonces va a entregar el reino al Padre. No viene la segunda vez para reinar, ya está reinando. Viene la segunda vez para entregar el reino a Dios, para volver a tener esa posición que siempre ha tenido al lado de Dios. Ahora, nosotros al entender que Jesús es el sumo sacerdote, nosotros
al contemplar estas verdades grandes, de cosas que no vemos, pero por la fe creemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, esto debe causar una reacción en nosotros. Esto nos debe ayudar a vivir nuestra vida como cristianos. Mira lo que dice, vamos a leer en Hebreos capítulo 10 a continuación, Hebreos 10, 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Mira lo que dice versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Jesús abrió el camino hacia el cielo. Jesús entró primeramente a la presencia de Dios por nosotros. Así que con confianza podemos entrar al lugar santísimo. Cuando nosotros oramos a Dios, podemos orar con confianza, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tenemos un sumo sacerdote. Solitos podemos quedar muertos al entrar en la presencia de Dios, pero con Cristo tenemos confianza, porque Él abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, es decir, de su carne. Y puesto que tenemos este gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Tenemos que mantener firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que consideró. Y dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Cuál es el opuesto de no congregarse? Pues, o sea, congregarnos, ¿para qué? Para sentarnos tranquilos o para sentarnos y cantar nada más. No, nosotros tenemos que congregarnos para estimularnos al amor y las buenas obras, porque tenemos un sumo sacerdote que abrió el camino y con confianza podemos acercarnos a Dios. Mejor todavía cuando estamos congregados, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos juntos, acercarnos a Dios para adorarle, sabiendo que Jesús abrió ese camino para nosotros. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús, la única vía de salvación para llegar al Padre, con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Bienvenidos y bendecidos sean nuevamente por el Dios que está en los cielos. Amén. Gracias por estar con nosotros estudiando la Biblia. Continuamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Nueva Biblia de las Américas. Habíamos pausado en el capítulo 3 cuando Pedro y Juan se dirigían al pueblo de Israel después de haber sanado al mendigo que era cojo de nacimiento. Ellos se maravillaron del poder de los apóstoles como si proveyeran de ellos. Pero Pedro y Juan le daban la gloria a Jesús resucitado. Pedro les reclamaba que le habían dado muerte al autor de la vida y que había resucitado. Le hablaba con las Escrituras cuando los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos le dieron mano. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 2, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los arrestaron, pero las nuevas de la resurrección y la vida de Jesús se propagaba. Eran más de 5,000 los creyentes. Al día siguiente, fueron interrogados por los gobernantes y los líderes del pueblo de Israel. El sumo sacerdote
y todos los del linaje del sumo sacerdote les interrogaban diciendo en el versículo 7 del capítulo 4 del libro de los Hechos, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirige a las autoridades y les presenta la causa por la cual están siendo interrogados, de haber sanado a un enfermo. Pedro le contesta en el versículo 10 del mismo capítulo 4, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Pedro continuaba hablándole a toda la multitud, los gobernantes, los líderes del pueblo de Israel, el sumo sacerdote y todos los del linaje del sumo sacerdote y al pueblo de Israel. Pedro les presentaba las Escrituras, la profecía cumplida y las palabras que Jesús mismo habló. Ellos se maravillaban de todo lo que les decía Pedro. Los gobernantes y los líderes deliberaron entre sí y no podían negar lo que había acontecido. Un hombre había sido sanado y el pueblo era testigo. Era evidente y no podían negarlo. Los amenazaron a que no le hablaran a nadie más en nombre de Jesús. Pedro y Juan le contestaron en el versículo 19 y 20 del capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice el versículo 33 del mismo capítulo 4 del libro de los Hechos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. El poder de la palabra hablada, del mensaje de la resurrección y la vida de Jesús, tiene poder y es convincente, y nosotros testificamos el mismo Evangelio. Amén. Pausamos y continuamos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Seguimos en nuestro episodio número 44, el origen de los sacerdotes, en nuestro programa Estudios de la Biblia. Adelante, David. En Hebreos capítulo 10, al principio del capítulo, a medios del capítulo, habla de la confianza que podemos tener para entrar al lugar santísimo. Y también el capítulo habla del peligro también que tenemos de hacer caso omiso, o peor todavía, tropezar la sangre de Cristo. Dios también es fuego consumidor, pero el justo por la fe vivirá al final de ese capítulo. En capítulo 11 tenemos el tremendo capítulo de la fe. Y las personas en el antiguo pacto que por la fe esperaban algo mejor. Ahora, mira lo que dice Hebreos 11,
39 a 40, después de hablar de este gran número de testigos, de personas de fe en el Antiguo Testamento, que ahora por medio de Jesús nosotros tenemos algo mejor. Mira lo que dice Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Así que nosotros tenemos algo mejor que todas esas personas de la fe que vieron la mano de Dios, que vieron los milagros. Nosotros, por medio de Cristo Jesús, tenemos una mejor esperanza. Nosotros tenemos una promesa mejor. Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Y dice en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús murió por nosotros, se sacrificó a sí mismo como sacerdote, ascendió al cielo, derrotó a Satanás, se sentó a la diestra de Dios, intercede por nosotros, nos debe dar ánimo y esperanza en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier problema, de que nosotros también podemos ser vencedores, que nosotros, como dicen Romanos, somos más que vencedores. Pero la clave es tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se fija en la importancia de tener un sacerdote, un sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios, reinando y al mismo tiempo intercediendo por nosotros. Vamos a leer entonces a continuación en Hebreos 12, de 3 al 17. Hebreos 12, 3 al 17. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cuán más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, y al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ellas, después les da fruto apacible de justicia. Jesús, nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios, nos da esperanza, aun en medio de un tiempo que somos disciplinados, aun cuando nosotros tenemos que sufrir, cuando tenemos que pasar por situaciones difíciles para aprender la paciencia, por ejemplo, que nosotros entonces podemos tener confianza, podemos tener ánimo para seguir adelante, sabiendo que todo lo que nos pasa es para nuestro bien, teniendo al lado de Dios nuestro sumo sacerdote. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a 5 minutos con las profecías bíblicas. El tema de hoy: ¿cuál es el templo de Dios? El texto bíblico está tomado de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto
de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Esta es la continuación del tema del hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el apóstol nos da una definición de anticristo, una palabra que viene del original, del griego. Dice que el anticristo se opone a Cristo y se hace pasar como si fuera Dios, de manera que se sienta en el templo de Dios. Esa expresión que se sienta en el templo de Dios es que manda en el templo de Dios. ¿Y qué es? ¿Cuál es el templo de Dios bajo este nuevo pacto? La respuesta la vamos a encontrar en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. No puede ser más claro este pasaje bíblico donde nos habla de la casa de Dios, el templo de Dios, la morada de Dios, el santuario de Dios. Dice aquí claramente que es la iglesia del Dios vivo. Así también Pablo le escribió a los Corintios, y le dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 6, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Termina la cita. Ustedes, Corintios, santificados, lavados en la sangre de Cristo, ustedes son el templo del Dios vivo. El templo de Dios es donde el Espíritu Santo de Dios mora hoy en día. El Espíritu Santo de Dios mora en los cristianos, tanto colectivamente, como vimos en el pasaje anterior, como también individualmente. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ya nuestro Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, construido con bloques, cementos y varilla. No, nuestro Dios habita en nuestros corazones, porque fuimos comprados por nuestro Señor Jesucristo. Así Pablo se lo aclaró también allá en Atenas. Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Concluimos, pues, que el anticristo, cuando se sienta en el templo de Dios, él manda y está gobernando sobre el pueblo de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, donde mora el Espíritu de Dios. Y el anticristo se sienta a mandar y a gobernar dentro del templo de Dios, haciéndolo de una manera engañosa. Por eso es, amados míos, que ustedes deben salir de en medio de ella y buscar el refugio en la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. En nuestro último segmento correspondiente al día de hoy, una vez más con nosotros nuestro hermano David Elio. Adelante, David. El hecho de que Jesús es nuestro sumo sacerdote nos debe dar fuerza, debe fortalecernos. Vamos a ver lo que dice aquí en Hebreos 12, versículo 12 hasta el 17. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean,
y hagan sendas derechas para sus pies, para que las piernas cojas no se desconyute, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que de ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y sin Cristo es imposible ser santo. Pero podemos tener confianza, podemos fortalecernos en Cristo, buscando la paz y buscando la santidad para poder ver a Dios. Porque no hemos acercado, como dice a continuación, al monte de Sinaí. Nos hemos acercado al Dios grande y terrible, poderoso del universo. Vamos a leer esto en Hebreos 12, 18 al 27. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a un ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: «Estoy aterrado y temblando». Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y al mirarlas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Vemos que los israelitas, cuando Dios bajó al monte Sinaí, tuvieron temor, tuvieron terror de la presencia de Dios, porque la verdad es que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es terrible en el sentido bueno de la palabra, de que grande, poderoso, y era terrible, dice versículo 21, ese espectáculo. Y ellos, pues, ni siquiera vieron todo el poder de Dios. Nosotros nos hemos acercado a algo más grande, al monte Sión, no Sión de la tierra, sino Sión, la ciudad de Jerusalén celestial, a miradas de miríadas de ángeles, a la asamblea general de la iglesia de los primogénitos, a Dios y juez todopoderoso. ¿Cómo es posible que nosotros podemos acercarnos a un ser tan poderoso, tan santo como es nuestro Dios? Porque tenemos, como dice en 24, a Jesús, mediador de un nuevo pacto. Si hay una fuerza, si hay un poder grande, nosotros estamos en una mucho mejor condición si ese poder trabaja a favor de nosotros y no en contra de nosotros. Por nuestro pecado, la fuerza, la grandeza, el poder de Dios está en contra de nosotros por nuestro pecado. Pero ese mismo poder, esta grandeza de Dios puede estar a favor nuestro solamente por medio de Cristo Jesús. De esa sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel hablaba y Dios decía que su sangre hablaba de Abel cuando habló con Caín, pero la sangre de Jesús habla mejor. Nos hemos acercado a ese mediador mejor
para tener el poder de Dios a nuestro favor y no en contra de nosotros. Y tenemos que tener cuidado de no rechazarlo. Tenemos una forma de estar con Dios y que Dios no esté en contra de nosotros. No seamos como Esaú, que vendió su primogenitura. No seamos como los que han rechazado a Dios, porque Dios viene y va a hacer temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y mira lo que dice entonces en Hebreos 12, 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que nosotros recibimos un reino que es inconmovible. El reino de Dios ya está con nosotros. Es la iglesia. En un futuro, cuando venga Cristo, será glorificado. Pero ya estamos recibiendo un reino que es inconmovible. El reino de Dios que se profetizó en el libro de Daniel ya está aquí. Ya se ha hecho una montaña llenando la tierra. Y nosotros debemos aprovecharnos de esta gran salvación de Dios. Tener gratitud por lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y nosotros entonces hacer nuestra parte de servir a Dios, de ofrecer a Dios un servicio aceptable, que hablaremos la semana que viene, que nuestra parte ahora como sacerdotes, Jesús es el sumo sacerdote, nosotros también como instrumentos de Dios, como embajadores de Dios y sacerdotes sobre la tierra, nosotros ahora trabajamos para Dios porque Jesús es nuestro sacerdote. Tenemos la paz con Dios, perdón de pecados. Tenemos el poder y la grandeza y la fuerza de Dios a nuestro lado, pero solamente por medio de Jesús, que se sentó a la diestra de Dios. Solos o con el pecado, ya ese gran poder de Dios, ese juicio de Dios viene en contra de nosotros, porque dice al final del capítulo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego consumidor está al lado tuyo, a favor tuyo o en contra tuyo. La diferencia es si tienes en verdad a Cristo como tu Salvador. Que Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts.